y Dios desata contra él el juicio. Está hablando del rey de Tiro y está refiriéndose de igual manera a Satanás, que de igual manera quiso usurpar el trono de Dios. Vayamos al libro de Isaías, una referencia de Ezequiel 28, Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. ¿Cayó de a dónde? ¿Quién? Satanás. El lucero de la mañana. De ahí viene su nombre, Lucifer. Lucifer era un querubín creado por Dios. Era el querubín de mayor rango en el cielo. No había otro mayor que él, sino solamente Dios. O sea que disfrutaba de toda la confianza de ese Dios todopoderoso y Dios creador. Era una belleza de ángel. Era el lucero de la mañana. Era un ser viviente con instrumentos incrustados en su cuerpo. Todos los instrumentos, tamborines, arpas, estaban incrustados en su cuerpo como querubín. Y era un querubín lucero de la mañana, o sea, de él rayaba ¿qué? Rayaba ¿qué? Luz, proyectaba luz. Y mientras se movía este querubín, todo su cuerpo, todo su ser era un instrumento de adoración, de alabanza. Se le conoce en la teología como el director de la orquesta celestial. Era el director el que dirigía todo el coro celestial de adoración y de alabanza, siendo él mismo un ángel que proyectaba luz con todos los instrumentos y tamboreles conectados a su cuerpo. Y cuando se comenzaba a adorar a Dios, él era un instrumento de alabanza. Qué cosa increíble. Cuesta entenderlo por lo profundo, pero a la vez lo maravilloso y lo impresionante de este querubín. ¿Pero qué sucedió? ¿Cayó de dónde? Del cielo. Del cielo. Si cree que está firme, mire, mire y no ¿qué? Y no caiga. Aleluya. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas ¿qué? Las naciones. ¿Quién debilitaba las naciones? Satanás, el ángel caído. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Oiga, lo que tenía planificado. Me levantaré, subiré a los cielos, me sentaré en el trono. Y atrevido, se enalteció, se engulleció. Se le fue la gloria a la cabeza y subió al cielo. Es lo que hace el orgullo, la vanidad. Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero Dios le dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, los lados del abismo.
Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Y ahí da una descripción de la función y del propósito de este ángel caído, que vino, como dice Juan, a matar, robar y destruir. Esa es su función. O sea que con estos dos pasajes bíblicos, Isaías 14, Ezequiel 28, léalo usted más detenidamente. Estas referencias son referencias políticas en un contexto político, describiendo figurativamente a Satanás mismo. Cómo quiso usurpar el trono de Dios, cómo se levanta en contra de Dios, el Dios que lo había bendecido, el Dios que lo había prosperado, el Dios que le había dado sabiduría, el Dios que le había dado ciencia, el Dios que lo había creado. Porque todas las criaturas, arriba y abajo y debajo de la tierra, todas fueron creadas por Dios. Y todas están sujetas a Dios. Los adoran el Señor. Entonces los seres celestiales, compuestos de ángeles, arcángeles, querubines, están sujetos a Dios. Y siendo Satanás la figura principal, después de Dios, está sujeto a Dios, habiendo sido un ángel querubín, lucero de la mañana, conocido como Lucifer, un adorador. Y qué interesante que un adorador se deja engañar a sí mismo, porque se enalteció y nació de su propia intimidad personal, la vanidad, la vanagloria y el pecado, porque no había otro Satanás que lo provocó a caer. Porque hay cosas que son Satanás y hay otras cosas que es el hombre mismo. El orgullo, la vanidad, la vanagloria son concupiscencias de la carne. Entonces, Satanás se hizo diablo él mismo, no había otro diablo. Se hizo diablo él mismo. No lo tentó otro diablo, no lo engañó otro diablo, se engañó él en sí mismo. Mi amados, hay que tener cuidado que no nos engañemos entre sí mismos. Los adoran el Señor. No permita que Satanás ni la carne ponga nada que no le convenga en su vida. Porque a veces puede ser por la influencia satánica o puede ser influencia de la misma carne del hombre que se opone entre sí en contra de todo lo que es de Dios. Por eso le dije que no todo es Satanás. Muchas cosas es Satanás, pero muchas cosas es el hombre mismo. Son las mismas concupiscencias carnales, el viejo hombre que quiere manifestarse, que provoca en el ser humano el enaltecerse, el vanecerse en esa vanagloria, cuando debemos de vivir humillados siempre bajo la mano poderosa de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó, de aquel que nos libertó, no importando cuán bendecido eres. Porque somos gente bendecida. ¿Sí o no? La iglesia es compuesta de gente bendecida porque nos ha bendecido Dios. Dios te ha prosperado, Dios te ha salvado, Dios te ha sanado, Dios te ha libertado, Dios te ha restaurado, Dios te ha dado nueva vida, Dios te ha prosperado en todo. Denle la gloria al que vive y reina para siempre. Y mientras más Dios me bendice, más me humillo delante de Dios. ¡Ten misericordia de mí! Porque la
para mucha bendición, para mucha gente le puede ser de maldición a sus vidas. Porque no saben darle la gloria a Dios y no saben humillarse delante de Dios. Porque no somos merecedores de nada, pero Dios por su gracia y su misericordia, honrando su palabra, nos bendice y nos prospera. Lucifer no pudo entender eso. Que estaba sujeto a su creador. Y quiso ser igual a Dios. ¡Qué tonto! ¡Qué ignorante! Siendo un ser creado por Dios, quiere ocupar y usurpar el trono de Dios y ser semejante o igual a Dios. En ese sentido, Dios no comparte su gloria con nadie. Y mucho menos con criaturas que Él mismo creó. Pero Lucifer se dejó engañar a sí mismo. Dígale que está a su lado, no te deje engañar. No nos dejemos engañar. Porque es que el hombre se enaltece, hay como canto. ¡Ay, qué palabra tan terrible traje! Como Dios me usó. Bájate de la nube. Va, pisa tierra, gloria al Señor. Porque el que nos bendice es Dios, el que nos da la palabra es Dios, el que te dio el don de cantar fue Dios, el que te dio el don para predicar fue Dios, el que te dio el don para hacer lo que haga fue Dios. A Él pertenece la gloria y la alabanza. Hay que tener cuidado, hermano, porque mire, a los evangélicos también se les enaltece el corazón también. Oré por el enfermo y se sanó. ¡Wow! El intocable. Quien lo sanó fue Dios, tú fuiste el instrumento. Y si no hubiese estado allí, Dios usó tu instrumento. Hay que aprender a darle la gloria a Dios y no permitir que el orgullo, la vanidad, el ego, el yo-yo se inflan ahí. Por eso te encuentro mucha gente, los saques volando. Satanás los infla de aire. Ese aire de llenar bomba, ¿cómo se llama? El oxígeno ese. Helio. Satanás los llena de helio. Después Satanás mismo sube ahí arriba y con un agua ¡plá! Y bajan. Nos adoran al Señor. Nada que no le dé la gloria y la honra al Dios Todopoderoso podrá perseverar. Subirá hasta donde Dios diga y allá Dios le permite que le den con la aguja y para abajo que va. Pero la iglesia va para arriba en el nombre del Señor, alabando, adorando, siéndole fiel a Dios. Muchos van para abajo, pero usted y yo vamos para arriba. Por lo tanto, ahí encontramos el ejemplo que la batalla de la fe, la batalla en contra de Satanás, los demonios y las fuerzas del mal, no comenzó en la tierra, comenzó todo arriba en el tercer cielo. Y fue allá donde con esta actitud de Lucifer es arrojado de arriba a abajo y no bajó solo. Bajó con una tercera parte de los ángeles caídos. Cuando hablamos de una tercera parte de los ángeles caídos, estamos hablando de millones de ángeles que se rebelaron en contra de Dios y se unieron a Lucifer. Y Lucifer con todos sus ángeles caídos fueron arrojados acá abajo. Y fueron arrojados desde el cielo acá abajo dentro de la eternidad de Dios. Porque esto sucedió antes de la creación. Dentro de esa eternidad. Y cuando digo antes de la creación, hablo de la creación antes del Génesis 1. Porque cuando en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
Dice después luego que la tierra estaba desordenada y ¿qué? Sí. Y vacía. Ese principio en Génesis es el principio donde Dios comienza a ordenar el globo terráqueo. De ahí en adelante que conocemos la historia. De ahí para atrás no conocemos la historia. En el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un principio ahí desconocido. Y cuando entonces pasa y la tierra estaba desordenada y vacía, es ahí donde Dios comienza a ordenar las cosas. Porque la hipótesis teológica es, una de ellas, es que Satanás, al ser enviado a la tierra con esa tercera parte de ángeles caídos, fueron los que interrumpieron todo lo que Dios había creado. Y de ahí comienza Génesis en adelante a poner en orden todo lo que es el cosmos terráqueo. Porque ustedes saben que en el principio yo tuve que decir, sepárese las aguas de las aguas, porque había tinieblas, porque las aguas y los cielos estaban todos juntos y el cosmos era todo una masa de agua. Pero aún en medio de esa masa de agua, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene el control de todas las cosas, no importando cuál sea la condición y la situación. En medio de ese cosmos de aguas, se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Señor, sigue siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, el Dios Altísimo. Y comienza Dios a ordenar, entonces en ese orden de Génesis, todas las cosas, y separa Dios por la palabra las aguas de las aguas, y llamó a las aguas mares, y a lo seco llamó ¿qué? Tierra, y separó de las aguas las expansiones, y llamó las expansiones ¿qué? Los cielos, y allá colocó las estrellas, y colocó la lumbrera mayor, colocó la lumbrera menor, y colocó todos los planetas, y comenzó a ordenar todas las cosas, porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios, diga conmigo, de orden. De orden. Un Dios de orden que quiere lo mejor para nosotros. Pero Satanás quiso interrumpir el plan y el propósito de Dios. Si confrontó e hizo contra Dios lo que hizo, ¿qué no tratará de hacer en contra de nosotros? ¿Qué no tratará de hacer en contra de la iglesia? ¿Cómo no tratará de interrumpirla a usted y a mí? Él no tiene parte ni suerte con él, usted y yo sí, con ese Dios todopoderoso, pero él no la tiene. Por eso es que anda como león rugiente. Él no tiene esperanza, él no tiene vida, él no tiene oportunidad. Ya proféticamente él está designado a la muerte eterna. Y así como engañó una tercera parte de los ángeles caídos, así anda por la faz de la tierra engañando a toda la humanidad. Pero gracias a Dios que hay una iglesia que Dios tiene sobre la faz de la tierra, como la trompeta de Dios, como el vocero de Dios, como el atalaya de Dios, anunciando la palabra de Dios, proclamando el evangelio para que la gente sean salvadas y liberadas de las garras del mismo demonio. Que el Señor los reprenda y los reprendemos en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Se me acabó el tiempo. Dele la gloria al Señor. Destrucción de fortaleza. A Él sea la gloria y toda la alabanza. Le recomendamos que vengan el viernes. El viernes vamos a continuar. Y vamos a continuarlo la semana que viene, martes y viernes. Por lo tanto, trate de hacer todo lo posible de seguir la continuación conmigo de lo que estamos hablando, porque si no apenas estamos introduciendo lo que queremos traer, con el tema de destrucción de fortaleza. Dios te llamó a ti, hermano. A mí, a ti sí.
A ti te estoy hablando, Dios te llamó a ti a destruir en su nombre fortalezas. Hay todo tipo de fortalezas y vamos a seguir hablando de cuántos tipos y algunos de esos tipos de fortalezas y cómo se levantan para engañar al hombre mismo y a la iglesia misma.